Historias tétricas. Nunca olvidaré lo que vi cruzando la frontera. En el año 2000 intenté cruzar la frontera por los cerros de Tecate, junto a dos amigos y un coyote. Todo iba bien hasta que una enorme figura negra apareció frente a nosotros. Era demasiado alta y sus brazos eran tan largos que sus manos casi se arrastraban por el suelo. Ninguno de nosotros pudo moverse. Después de unos segundos, la figura se dio vuelta y desapareció por un barranco donde era imposible que una persona caminara. El coyote, visiblemente nervioso, solo dijo: era otro inmigrante, sigan caminando. Pero nadie le creyó. Han pasado muchos años desde esa noche y todavía me pregunto si realmente era una persona, cómo desapareció en un lugar del que nadie podía salir con vida. Trabajé una sola noche en la morgue y entendí por qué nadie duraba allí. Acepté el turno nocturno porque pagaban muy bien. Mi trabajo era muy sencillo: vigilar la morgue y registrar cualquier ingreso durante la madrugada. El encargado solo me dio una advertencia antes de irse. Si escuchas que alguien golpea desde uno de los refrigeradores, no abras. Me reí, porque pensé que era una broma para asustar al nuevo. Todo estuvo en silencio hasta las 2:47 de la mañana. Entonces escuché tres golpes secos. Venían del último compartimiento. Me acerqué lentamente. La puerta vibraba como si alguien estuviera empujándola desde adentro. Respiré hondo y recordé la advertencia. Di media vuelta, pero en ese instante escuché una voz muy débil. Por favor, déjame salir. Se me heló la sangre. Corrí hasta la oficina para revisar los registros. El cuerpo guardado en ese compartimento había llegado hacía apenas 2 horas. La causa de la muerte decía infarto, pero había una nota escrita a mano que no había visto antes. Nunca abras cuando pida ayuda. Siempre imita la voz de quien más necesitas escuchar. En ese mismo instante, la voz volvió a sonar. Esta vez era la de mi madre. Renuncié esa misma mañana. Y desde entonces, cada vez que recuerdo aquella noche, sigo preguntándome qué habría pasado si hubiese abierto esa puerta. Dicen que jamás debes mirar un espejo durante 5 minutos seguidos. Siempre pensé que era una leyenda de internet. Una noche, con las luces apagadas y solo una vela encendida, decidí comprobarlo. El primer minuto no pasó nada. En el segundo, mi reflejo comenzó a verse extraño, como si estuviera unos segundos atrasado. En el tercero, juraría que sonrió, aunque yo seguía completamente serio. Cuando llegó el cuarto minuto, mi reflejo levantó lentamente una mano, pero yo no me había movido. El miedo me obligó a cerrar los ojos. Escuché un golpe seco en el vidrio. Abrí los ojos justo cuando el reloj marcó los 5 minutos. El espejo estaba vacío. Yo seguía frente a él, pero mi reflejo ya no estaba. El último turno. Nadie quería cubrir el turno de la madrugada en el viejo hospital abandonado. Decían que a las 3 de la mañana las cámaras dejaban de funcionar durante exactamente un minuto. Miguel, al que vamos a llamar así, es el nuevo vigilante. Él tomó el trabajo ya que no creía en esas historias. Cuando el reloj le marcó las 3 de la mañana, las pantallas se llenaron de estática. Él esperó un minuto con paciencia hasta que regresó la imagen. En todas las cámaras apareció un hombre vestido como vigilante, inmóvil mirando directamente al lente. El problema era que ese uniforme era exactamente igual al suyo. Confundido, Miguel recorrió el hospital, pero no encontró a nadie. Al regresar a la sala de monitoreo, las cámaras seguían mostrando al extraño, pero ahora estaba parado frente a la puerta de seguridad. Miguel levantó la vista. Del otro lado del vidrio no había nadie. Volvió a mirar las pantallas y sintió que la sangre se le helaba. El vigilante de las cámaras acababa de levantar la mano, exactamente al mismo tiempo que él. Entonces comprendió la verdad. Él no estaba observando las cámaras lo estaban observando a él. La teoría de los doppelgangers.
Se dice que todos tenemos un doppelganger, un doble idéntico a nosotros que existe en algún lugar, pero la antigua leyenda asegura que no es un simple parecido, sino una copia de tu propia existencia. Según el folclore europeo, encontrarte cara a cara con tu doppelganger es uno de los peores presagios. Quienes afirman haber visto a su doble aseguran que éste no habla, solo observa, con una expresión completamente vacía, y, poco tiempo después, muchos relataron desgracias, enfermedades o incluso la muerte. Algunos creen que no se trata de un ser humano, sino de una entidad capaz de imitar tu apariencia para ocupar tu lugar. Y hay un detalle que se repite en casi todas las historias. Si alguien cercano te dice que te vio en un sitio donde jamás estuviste, tal vez no eras tú quien caminaba por allí. Esta historia ocurrió cuando yo tenía 18 años, exactamente a la 1 de la madrugada. En ese entonces vivía en una aldea de mi país, donde había una iglesia y un parque comunitario. Todos en la casa estábamos dormidos, cuando a esa hora comenzamos a escuchar gritos de auxilio. Eran dos mujeres jóvenes que iban corriendo por la calle principal. Todos nos despertamos y mi madre salió de la casa para decirles a las mujeres que entraran. Ellas se entraron y estaban cansadas de correr, pero se notaban muy nerviosas. Mi madre les preguntó qué es lo que les estaba pasando y que por qué corrían. Ellas estaban tan mal y tan asustadas que no lograron emitir una sola palabra. Mi madre les sirvió café recién hecho y dejó que se relajaran. Cuando ya se calmaron, nos contaron lo que pasó. Resulta que ese día venían de un concierto de música. Como el lugar quedaba cerca, regresaron caminando a sus casas. En el camino nos contaron que comenzaron a sentir que algo venía tras ellas, pero no lograban ver qué era. Solo podían notar que caminaba en cuatro patas. Al principio no notaron qué era, porque caminaba despacio y estaba bastante lejos, pero poco a poco la criatura comenzó a caminar más rápido, hasta el punto de que ellas, del miedo, comenzaron a correr, y el animal las seguía cada vez más cerca. En un punto lograron ver al animal y supieron que era. Era un cerdo, del tamaño de un humano. Al escuchar que corrían por un cerdo, me comencé a reír. Le dije a mi madre que las sacara de la casa. Mi madre dijo que no, que las dejara un rato más, pero yo le dije que se fueran. Pensé que era una broma. Fui a la puerta de mi casa y abrí para que se fueran, pero me quedé frío y sin poder moverme al ver al cerdo parado en dos patas sobre la cerca de mi casa. Mi madre me metió de nuevo a la casa y cerró la puerta. Esperamos a que amaneciera para poder salir, y el cerdo ya no estaba.